Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia, mis amados hermanos? Cristo Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, con esto ya podemos tener un inicio de quién es la iglesia. La iglesia será de una denominación, la iglesia será de una organización, la iglesia será de un grupo de hombres, de mujeres, de personas. La iglesia será de una sola persona. Algunos creen que porque construyeron el edificio, entonces son dueños de la iglesia. O porque dos o tres invirtieron la mayor cantidad de dinero, la iglesia es mía. O es de la familia tal. Pues resulta que no. Como el mismo Señor Jesús dice, mi iglesia edificaré, construiré, haré mi iglesia. Y esto, mis hermanos, vamos a estar viendo y vamos a estar honrando lo que es la iglesia. Todo creyente en Cristo ha sido incorporado por medio del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, y nos reunimos en la iglesia local. Aquí le estoy presentando ya dos posiciones importantes. Uno hablando de cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, mis amados hermanos, es ese cuerpo que también se llama el cuerpo de Cristo. Son todos aquellos que han lavado sus vidas en la sangre de Cristo, aceptándole como Salvador de sus vidas. Y la iglesia local es el lugar donde aquellas almas salvadas, o sea, los cristianos, se reúnen en su localidad, sea pueblo, edificio, casa, terreno, un lugar abierto, puede ser una montaña, puede ser un parque, donde sea, y llega a ser la comunidad de fe. Vamos para la iglesia. Cuando hablamos así, casi siempre pensamos, vamos para el edificio, ¿verdad? Pues esto ha sido muy común la manera de hablar y a veces por la manera de hablar vamos adoptando una posición la cual no es lo que la escritura dice. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Colosas, y así encontramos una gran cantidad de iglesias locales. Pero las naciones salvas, las personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador alrededor del mundo, forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que su cabeza es Cristo Jesús. Entonces, podemos entender con esto. Iglesia local, bueno, ahí donde nos reunimos. Resulta que tenemos una iglesia local, ahí en Tres Ríos, nosotros. Es la Iglesia Bautista Unida de Tres Ríos. Esa es la iglesia local. Pero la iglesia de Cristo es todas las personas que forman parte de ese gran número alrededor del mundo de lo que llamamos también las naciones salvas. Todos los cristianos, creyentes, todos los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador.
Debemos saber que la iglesia es entonces propiedad divina. Oiga, tenga muchísimo cuidado y aquí yo le exhorto, le llamo la atención para que se cuide. ¿Por qué motivo? Porque verdaderamente el Señor escucha nuestras palabras. Y si la iglesia es propiedad divina, ¿verdad? Como lo dice, mire este pasaje, lo acabamos de leer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no es de Pedro, la iglesia no es del pastor, del sacerdote. No, 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 no es de una junta, no es de un gremio, sino que es de Cristo Jesús. Y esto, mis amados hermanos, es lo que debemos de tener en mente. Por lo tanto, bueno, y termino con el verso. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. A veces decimos, ay, es que la iglesia está cayendo, es que la iglesia se está debilitando. Mire, la iglesia no cae, la iglesia nunca se debilita. Que la gente dejó de llegar, sí, la gente llegó, dejó de llegar, sí, pero fíjese que la iglesia es del Señor Jesucristo. Ah, ya yo no voy porque entonces ahí se predica de tal forma y de tal otra manera. Mire, ya comenzamos a criticar, ¿sabe a quién? El cuerpo de Cristo, la propiedad de Dios. O sea, usted lo que está diciendo, yo lo que estoy diciendo, cuando hablo mal, hablo directamente del gran amor de Dios, de Jesús, por su iglesia. Y más adelante vamos a ver cómo es que Jesús ama a la iglesia. Por eso, mucho cuidado, amado hermano, mucho cuidado cuando hablas de la iglesia, me refiero de los hermanos, estás atentando directamente contra el corazón de Dios. Peligroso, muy peligroso, porque yo no quiero caer en las manos de un Dios airado, un Dios vivo. Entonces, mis hermanos, que yo veo errores, que yo veo daños, que otros están haciendo una cosa y otra forma, Señor, ayúdales. Señor, pon tus manos o cambia mi manera de ver, de pensar. Uno de los dos. Pero no entre a la destrucción, al daño. Y peor cuando se habla con otros, ¿verdad? Porque ya es herir, es maltratar el cuerpo de Cristo. A mí me da temor esto. Con esto entendemos que la iglesia es de Cristo y debemos conocerla. Debemos conocer qué dice la Escritura. También debemos respetar, porque así fue como Dios creó a su iglesia. ¿Cómo no voy a respetar? Debemos de cuidarla, debemos de amarla, porque es de Cristo. Ningún ser humano es el dueño. Bueno, nosotros estamos, y yo en especial les digo, yo estoy muy feliz también de una serie de cambios que el Señor ha hecho en la iglesia y ha sido lindísimo. Se lo digo, lindísimo. Y esto nos levanta el ánimo y nos levanta el amor y estas cosas. Cuando se pinta, cuando se arregla, cuando se trae algo, mis hermanos, bendito sea el Señor. Cuando se ofrenda para embellecer la iglesia, mis hermanos, esto es directamente trabajando para el corazón de Dios. Se lo digo así. Mire, Pablo, perdón, perdón. Pablo exhorta muy fuerte a sus colaboradores diciéndoles cómo debes conducirte, cómo debes conducirte. O sea, tenga cuidado cómo te vas a manejar en la iglesia. Así habla el apóstol Pablo. Y esta debe ser la preocupación de todo creyente, miembro de una iglesia local. ¿Cómo te vas a conducir? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a amar a la gente?
Recuerde que la gente es la iglesia. Pero el lugar también donde llegamos, mis hermanos, ahí se está reuniendo la iglesia. Entonces, ¿cómo te vas a conducir? Eso, hermanos, yo creo que es un buen llamado para ponerle atención de cómo es la iglesia. Y de eso es de lo que queremos estar aprendiendo. Porque debemos de aprender y para eso estamos en estos estudios. En 1 Timoteo 3:15, el apóstol hablándole a su hijo Timoteo. Hijo no porque lo engendró, sino que hijo porque lo llevó a los pies de Cristo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ay, mis hermanos, ya está hablando directamente de aquel lugar donde se reúne, y aquí viene a decirlo, que es la iglesia del Dios viviente. Y mire lo que es, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. Mis amados hermanos, si quieren encontrar la verdad, quiere encontrar el mensaje del camino, la verdad y la vida, está la iglesia. Y usted dirá, pero es que solo en la iglesia se predica. No, en la iglesia se predica. En otros lugares también. En la calle, en el parque, en el bus, qué sé yo, en el camino, en el paseo, se predica. Pero la palabra de verdad, la palabra de Cristo, la Biblia, se abre en la iglesia, ¿sí? Y ahí se habla de la verdad. Y vea lo que dice, o sea, el apóstol la presenta como columna y baluarte. Baluarte era una cavidad saliente de los muros de los palacios, donde desde este lugar los vigías se daban cuenta si venía un enemigo. Esos eran los baluartes. Bueno. La escritura nos enseña sobre la iglesia local, la manera de practicar las reuniones, sí, de nuestra comunidad de fe, porque somos la iglesia del Señor. Oiga, debemos de aprender estas cosas. Ahora, hay gustos, hay formas, hay rituales de diferentes iglesias. Hay formas de orar, hay formas de cantar. Hay formas, hay gustos en diferentes iglesias locales. No lo critique. Mire, hay algunas iglesias que pintan su iglesia por dentro de colores terribles, pero todos estuvieron de acuerdo y les gusta. ¿Por qué voy a criticar eso? Tampoco es de que la iglesia tiene un color en especial y tienen que ser así tampoco. La forma, la liturgia de cada iglesia, la forma del canto, todas esas cosas. Tengan mucho cuidado. Eso no es ley. Cada iglesia local tiene su propia guía y de eso hablaremos también. La Biblia enseña que Cristo ha pagado el precio más alto posible por su iglesia. Ajá. Óigame, que la amó de tal modo que se entregó a sí mismo por ella. Así como lo oye, amado hermano, y aquí es donde vengo yo a llamar la atención fuertemente. Mire, el apóstol está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice, maridos, está hablándole a los hombres, esposos, cabezas, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué le parece, amado hermano? Por eso le digo, ¿cómo voy yo a ponerme a hablar contra otra iglesia cuando el mismo Cristo amó a la iglesia? Mi hermano, eso es un atrevimiento terrible. Eso es tirarle una pedrada así directa a Dios. Ahora, yo espero que usted, marido, ame a su esposa. ¿De qué manera?
aquí viene la exhortación para los esposos. ¿Sabe de qué manera? En forma sacrificial. Así es como se debe de amar, en forma de sacrificio, a tal punto de que si hay que llegar a la cruz y ser sacrificado por ella, vas a tener que hacerlo. Esa es la clase de amor. Pero cuando la esposa recibe y sabe que el amor es así de su marido, sabe qué va a suceder. Ella de gusto, sin ninguna fuerza, sin ningún grito, va a unirse en ayuda idónea por completo con su marido. Pues mis hermanos, así debe ser la iglesia. ¿Se recuerda la palabra que dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él fue el que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros? Entonces, amado hermano, ¿debemos de amar la iglesia? Sí. ¿Debemos de honrar? Sí. ¿Debemos de ser fieles? Otros sí, aún más. Ser aún más que fieles. Y vean la importancia que es la iglesia. Hay mucho estudio acerca de la iglesia, pero estos son valores básicos que debo de tener de lo que es la iglesia. Amado hermano, le llamo la atención, de veras, a amar a su iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por nosotros. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Salud? Bueno, se dio cuenta de las alabanzas de hoy. ¿Escuchó? ¿De dónde viene la salud? Solo de Dios. Solo de Dios. Alimento, techo, vestido. El Señor lo da porque Él nos ama, porque Él nos amó. La Biblia enseña, así podemos comprender el profundo amor de Dios por su iglesia. Eso es lo que enseña. La Biblia nos enseña cuánto Él amó a su iglesia. Por lo tanto, yo creo que esto debe de ser recíproco. Y debemos de comprender, mi hermano, la profundidad de ese amor por su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros, del mismo modo, debemos amar a la iglesia. Entonces, ¿de qué forma? Oiga, mi hermano, el ir a la iglesia jamás es un sacrificio. No, hombre. El ir a la iglesia es un agradecimiento del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Uy, pastores, que viera qué difícil llegar a las 10:30. Óigame, y teníamos el culto a las 9:30 y ahora lo pasamos a las 10:30. Y si lo pasamos a las 11:30, uy, pastor, viera qué difícil llegar a las 11:30. No, no, mi hermano. Debemos de hacer el esfuerzo y venir y adorar a nuestro Dios en el lugar que Él nos ha dado, porque esto es así. Esta valoración irá aumentando, y esto sí es cierto, y lo tengo aquí como una nota escrita, en la medida en que profundicemos en la enseñanza bíblica sobre ella. Puede ser, y esto también me pone a pensar, puede ser que muchas veces algunos hermanitos, iniciando, apenas comenzando en el camino de Dios, no comprenden de lo que es la iglesia. Y yo digo, bueno, hay razón, porque apenas son bebés recién convertidos y apenas van conociendo lo que es la iglesia. Ya, estamos claros, pero para eso está la enseñanza. Nosotros tenemos en todos los cultos, mis hermanos, siempre ponemos, por ejemplo, lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, lo que es el dar al Señor. Mire, esto es lo mínimo, pero ahí se da cuenta verdaderamente nuestro compromiso de amar a Dios.
no de ese sacrificio, lo que debo dar, porque nadie, mis hermanos, hará un sacrificio mayor de lo que ya Cristo hizo. Solo un sacrificio hay. Muy bien. Hablando un poquito acerca de la palabra iglesia. Esto es la etimología. Iglesia. En el griego es eclesía. Y lo que quiere decir es una asamblea, una convocatoria. Y sabe que la raíz de esta palabra no es de un edificio, sino que es de personas. Nunca fue de un edificio, nunca. Pero vemos en toda la escritura cómo siempre hay un edificio donde se reúne la iglesia del Señor. Siempre va a haber. Sí, y lo vemos en la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, esta palabrita está dividida así, en dos. La primera parte, ek, que quiere decir fuera, y la otra parte, kaleu, que es llamar. Entonces, estas dos palabras lo que nos enseña es que son los llamados fuera. ¿Fuera de qué? Los llamados fuera del mundo, los llamados fuera de las garras de Satanás, los que han sido llamados del camino al infierno eterno. ¿Sí? Eso somos nosotros, esa es la iglesia, los llamados fuera. Somos las naciones salvas, los hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos y de cualquier color sobre la faz de la tierra que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, forman parte de la iglesia de Jesucristo, que nos reunimos en la iglesita local. Damos gracias a Dios porque con nosotros, yo alabo al Señor y se los digo, mis hermanos, le doy gracias a Dios porque tenemos un lugar propio, así como lo oye. Hay montones de iglesitas que no tienen su lugar de reunión propio. Algunos tienen que estar pagando grandes sumas y nosotros lo tenemos. Por eso, mis hermanos, debemos de amar también nuestra iglesia local. Bendito sea Dios por lo que Dios nos ha dado, porque ha sido el regalo de Dios. Pablo en forma muy clara define el concepto de iglesia aquí. Mire, Romanos 16, 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esos le ayudaban al apóstol Pablo en el ministerio, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué se está refiriendo? Se está refiriendo de las iglesias locales, ¿verdad? Están, pues, alabando a aquella gente, ¿verdad? A Priscila y Aquila. Y aquí viene, saludar también a la iglesia de su casa. ¿Cuántos podían ser ahí? Era un grupito chiquito, tal vez unos 12, 15, 13, 14. Saludar también a la iglesia de su casa. Lo importante, mis hermanos, no es el local. Sin embargo, en la escritura aparecen las iglesias locales. Esta era una iglesia en la casa. ¿Cuántos se podían reunir? Bueno, aquí está nombrando a algunos. Saludada a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ya en esta iglesita pequeña se están nombrando tres. Qué lindo, mis hermanos. Por eso debemos de aprender dónde estamos. ¿Dónde estamos? Bueno, tiene un nombre. Mire, hay montones de nombres. Hay montones. Y le digo con todo el conocimiento de lo que hemos estado viendo hasta el momento, de tener todo el respeto posible de cualquier iglesia, grande o pequeña. Y que sea Dios el que nos ayude a aprender de esto. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Con esto entendemos que el edificio no es la iglesia, sino los congregados.
pero sí existe un lugar dedicado a la congregación de los salvos. La ética de la congregación en cada iglesia local es única. Oiga esto, algunos se comportan de una forma, otras iglesias se comportan de otra forma. ¿Sabe qué? Haga silencio, respete, ¿verdad? Algunas tienen sus propias, políticas, ¿verdad? Algunos sus preferencias. Bueno, aquí vamos a tocar solamente con guitarras. ¿Y por qué motivo? De ahí es que nosotros queremos solo con guitarra. Otros dicen, no, aquí solamente con piano. Y de eso yo me recuerdo, de haber estado en iglesias donde esto lo decían. Y otros dicen de otra manera, aquí vamos a cantar de tal manera, tenga respeto, gustos. Sí, hay iglesias que los gustos es, de ahí, le gusta que la iglesia esté pintada solo de blanco. ¿Qué podemos hacer? El funcionamiento pueden ser diferentes. Cómo funcionan su liturgia pueden ser diferentes. Lo único que debe ser igual es la palabra de Dios. Así, mis hermanos, es como se debe de actuar. Y tener el cuidado, tener el respeto. Mire, en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra iglesia 111 veces y solo 2 veces aparece la palabra en los evangelios y esta palabra es en tiempo futuro. Así es, sí. Nace ya como iglesia en el Pentecostés, ¿ya? Y vea las dos palabras, los dos versos, y con esto voy concluyendo por hoy. En los dos evangelios, solo estas 2 veces en los evangelios. Ay, perdón, lo tengo aquí apuntado aparte. Uno es Mateo 16:18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el primer verso de los evangelios. Y el segundo verso en los evangelios, también es en Mateo 18:17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Solo esos 2 versículos habla la palabra iglesia. Interesante que los 2 versículos son mencionados por el Señor Jesús. Y el segundo verso, Mateo 18:17, es hablando acerca del comportamiento de los hermanos cuando hay discordias y hay problemas, hay dificultades. Está en Mateo 18:15, 16, 17, lo puede leer y leo solamente el verso 17. No está aquí en su pantalla, pero se lo leo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.